Una vez más, hermanos, vamos a estar hablando sobre las maldiciones generacionales. Es el tema. Maldiciones generacionales. Es el tema. Veamos las consecuencias o lo que ocasionan las maldiciones de los antepasados. Vamos a ver ahí en Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 2. El puro 2, vamos a ver. 11:2. ¿Qué dice ahí? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Eso es. Gloria al Señor por su palabra. Sí, aleluya. Veamos con cuidado lo que sucedió cuando David vio a esa mujer. Estando en el pueblo en guerra, él estaba descansando. Cosa que no debe hacer, pero bueno, vamos a ver eso. Estos versos, hermano, esta porción es larga. Vamos a resumirlo un poco. Dice ahí que sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Estos versos, hermano, todos que siguen adelante, registran los graves fracasos espirituales de David y el subsecuente juicio de Dios sobre él por el resto de su vida. Primero, esta descripción de los pecados de David y las tragedias consiguientes en su vida personal y familiar sirve de ejemplo y de seria advertencia para el creyente neotestamentario, no solo para Israel. Respecto a similares acontecimientos en la época del Éxodo, por medio del apóstol Pablo, el Espíritu Santo recalcó, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que si les pasó lo malo y trajeron mucha consecuencia por un pecado, es un ejemplo para nosotros, para que no lo hagamos de esa manera. Ni de ninguna manera, pues. Así que los creyentes deben tomar todas las precauciones para no desear lo malo, ni actuar de manera inmoral, ni tentar al Señor. Y sigue. La experiencia de David demuestra cuán profundamente pudiera caer una persona cuando se aparta de Dios y de la dirección del Espíritu Santo. Cuando Dios lo llamó para que fuera rey, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, al dar muerte a Urías y al tomar a su esposa, David estaba menospreciando a Dios en su palabra. Aunque David se arrepintió de sus pecados y recibió el perdón de Dios, Dios no eliminó sus consecuencias. Oigan, asimismo un creyente pudiera cometer pecados terribles y luego mediante la tristeza que es según Dios y el sincero arrepentimiento recibir la gracia y el perdón de Dios. No obstante, la restauración de la relación del creyente con Dios no significa que escapará del castigo temporal o que será liberado de las consecuencias de pecados específicos, porque Dios no da por inocente al culpable. Dios no toleró ni perdonó los pecados de David sobre pretexto de que David solo era humano, que sus pecados eran simplemente debilidades o fracasos humanos, ni que como rey pudiera de manera explicable recurrir a la maldad y a la crueldad. David no tenía que hacer lo que hizo. Incluso en la imperfecta redención del pacto antiguo, personas como el profeta Samuel manifestaron una lealtad perseverante a Dios y fe en Él, mediante la gracia al alcance de ellos. Sin duda, el escritor de este libro condena más bien que exonera las grandes transgresiones de David. La correcta actitud cuando se ha pecado es arrepentirse con toda sinceridad, ir a Dios para recibir perdón, gracia y misericordia, y estar dispuesto a aceptar el castigo de Dios por el pecado sin amargura ni rebeldía.
David reconoció y admitió sus terribles pecados, volvió su corazón a Dios y aceptó con humildad la reprensión de Dios. Sí, cuando hay un pecado y se confiesa a Dios, se tiene que aceptar el castigo por lo que hizo, pero sin amargura ni rebeldía, porque fue ocasionado por la persona, ¿verdad? Y reconocer que se ha pecado gravemente delante de Dios. David volvió su corazón a Dios y aceptó con humildad la reprensión de Dios. Fíjense bien. Hacemos un poco ahí en 2 Samuel capítulo 12:10, al otro lado. Fíjense lo que causó el pecado de este hombre, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Lo salvó de la morir, porque era digno de muerte cuando él mismo pronunció su propia sentencia, porque lo dice, y después que Natán lo reprende, se encendió pues la ira, el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Sí, fíjate bien. Por cuanto David había menospreciado a Dios y había matado a Urías a fin de tomar para sí la esposa de él, Dios pronunció juicio sobre David y su familia, que se cumpliría con violencia, rivalidad y homicidio, la espada, por el resto de su vida. Aproximadamente 25 años. Las escrituras registran al menos 4 acontecimientos como resultado de esa maldición: la muerte del hijo, el asesinato de Amnón por parte de Absalón, el homicidio de Absalón cuando se volvió contra su padre, y la ejecución de Adonías. Noten, eso es espada, eso es la guerra, pero falta otra cosa. Sí, es bien. El terrible castigo de David, como fue profetizado por Natán, no fueron simplemente las consecuencias naturales de su pecado, ni estaba Dios pasivamente permitiendo que le sucedieran cosas a David. Más bien fue el resultado de las acciones directas de Dios. 3 veces Dios empleó verbos en la primera persona. Yo haré levantar el mal sobre ti, tomaré las mujeres delante de tus ojos, haré esto delante de todo Israel. Él experimentaría atrocidades a manos de sus propios hijos, tales como la violación de Tamar, la hija de David, por parte de Amnón, y la violación de las esposas de David por Absalón. Notemos esto: es espada porque mató a Urías Heteo, pero es adulterio porque adulteró con Betsabé, la esposa de Urías Heteo. ¿Sí? 2 cosas terribles que hizo David. Dios le perdonó el pecado de muerte, porque el pecado de David fue perdonado por Dios. El pecado de David fue perdonado por Dios por cuanto se remitieron la pena de muerte y el castigo eterno. De esa manera David fue restaurado a la salvación y a la comunión con Dios. A pesar de eso, se manchó para siempre su reputación, y los efectos de su pecado duraron durante todo el resto de su vida y de la historia de su familia. La experiencia de David, después de que fue perdonado y restaurado, es una solemne lección para los que tratan el pecado con indiferencia, como algo que Dios simplemente perdona y olvida. Esa maldición le alcanzó a toda su familia. A toda su familia. Sí. Eso estamos viendo, hermano. Fíjese bien. Si usted se fija, eso es por causa de lo que leímos de que la muerte de uno y de otro, de su familia. Vamos a ver sobre la parte del adulterio, de la fornicación. Aconteció después de esto, 13:1, del mismo de 2 Samuel, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David.
Y esta historia también está larga, pero vamos a resumirlo un poquito. La serie de relatos, los capítulos 13 al 22, fíjense, son principalmente descripciones del cumplimiento del propósito de Dios de levantar el mal contra David. El capítulo 13 registra el primer resultado de los pecados de codicia, adulterio y homicidio de David. Estalló el incesto y el homicidio dentro de su propio hogar, cuando la codicia sexual de David se reprodujo primero en su hijo Amnón. Mire, hermano, y lo podemos ver en las familias que conocemos, y lo podemos ver en nuestras propias familias. ¿Qué hizo nuestro bisabuelo, nuestro padre? Nuestro bisabuelo, nuestro abuelo, nuestro padre. ¿Y qué ocurrió en nuestras vidas? Examinen y vean qué es lo que ha pasado en sus familias. ¿Cómo está tu familia? ¿Qué ha pasado con tu familia? ¿Qué maldiciones hubo en tu familia para que vivieras como vives? Para que pasara lo que pasaste, por lo que has pasado. Como David arruinó la felicidad de la casa de Urías, Dios arruinó la felicidad de la casa de David. Muchas veces Dios le impone al transgresor gran sufrimiento y quebranto para que él y los demás teman a Dios y se aparten del pecado. Con su actuación de adulterio y de homicidio, David trajo maldición para toda su familia. Es terrible este asunto. Es terrible esto, ¿no? Bien. Veamos. Ahora otra cita. Deuteronomio 30, verso 19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aleluya. Dios llama por testigos al cielo y la tierra contra la generación. Pero mucha gente no sigue la bendición, sigue la maldición. ¿Sí? Dicho de otra manera, sigue el camino de la muerte, no el camino de la vida. Desgraciadamente así es. En toda la historia bíblica podemos ver cómo los hijos pagaron con maldición los pecados de sus padres. Éxodo 25. Otra maldición ahí, que ya hemos visto. Es necesario porque está dentro del tema. No te inclinarás a ellas, hablando de las estatuas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando una maldición emigra o madre sobre un hijo, los espíritus asignados a esa maldición crearán un ambiente adecuado para que la maldición se active y haga efecto sobre la persona. Esto puede pasar de generación en generación hasta la cuarta generación. Y si el pecado que activa esa maldición continúa, la maldición también continuará hasta 4 generaciones más. Esto puede pasar en cualquier persona, sea cristiana o no. Mas la iglesia tiene el poder de destruir estas maldiciones para que nunca más emigre sobre sus generaciones, o sea, que ya no se pase, que se corte ahí. La iglesia tiene el poder de destruir estas maldiciones. Algunas maldiciones generacionales pueden ser la ruina, o sea, la pobreza económica, la escasez, pues, de muchas cosas, enfermedades y deformaciones de cualquier tipo en el cuerpo, destrucción, locura, homosexualismo, muertes repentinas y accidentales, entre otros. Si no se corta esa maldición, va a seguir por las generaciones. Ahorita es pari de familia, pero si no le cortas,
esta maldición va a recaer en tu hijo, en tu nieto y en tu bisnieto. Es necesario que cortes con esa maldición sobre tu vida. Vamos a ver sobre las cosas que son malditas. Los objetos o cosas que son malditas. Deuteronomio capítulo 7, verso 25 al 26. Dice, Deuteronomio 7, 25 al 26. Dice así: las esculturas de tus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues abominación a Jehová tu Dios, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Lo abominable se refiere al oro y a la plata de los ídolos de los cananeos. Había que destruir cualquier cosa relacionada con la idolatría. En la actualidad es pertinente esa advertencia de que los israelitas quitarán de sus casas cualquier cosa detestable. No debe permitirse en el hogar nada que promueva el pecado y la inmoralidad y sea contrario a la naturaleza santa de Dios. Por lo tanto, los creyentes deben ser sumamente cuidadosos de no permitir que la influencia de la manera inmoral de vivir de los impíos penetre en sus hogares por medio de las personas o mediante los programas de los medios de la comunicación. En vez de permitir que en el hogar entren el mal, el pecado y la impiedad, se debe aborrecer del todo y abominarlo, porque tolerar la maldad y gustar de ella en el hogar es caer bajo la maldición de Dios. Tenemos que cuidarnos de no llevar cualquier objeto o cosa que encontremos a nuestros hogares. Recordemos que pueden tener espíritus asignados, lo cual traerán maldición a nuestros hogares. Desde un alfiler hasta una gran estatua puede estar dedicada a un dios o deidad, y estos ya tienen espíritus asignados para destruir los hogares y tomar el control de ellos. Hay cosas que la gente compra por curiosidad, porque se ven bonitos, pero muchos de los comercios que venden ciertas cosas vienen conjurados. ¿Qué quiere decir esto? Que hacen un hechizo para que ese producto se venda. Y tú llegas y lo compras y lo pones en tu casa y lo pones ahí por adorno. Y eso es abominación delante de Dios. Está estorbando tu comunión con Dios y trae maldición. Y empiezas a escuchar ruidos extraños. En la noche puedes tener miedo sin saber por qué. Algunos de estos objetos, fíjate bien lo que puede ser. El pez de la cristiandad, que representa al dios Dagón y Poseidón entre los griegos. El águila usada por los griegos, romanos y aún los Estados Unidos en este tiempo. Representa al dios Zeus, lo cual trae rebeldía y autoexaltación. Ángeles con alas que representa al dios de la destrucción. Abadón, lo cual trae muerte física y familiar y destrucción en muchas áreas de la vida. Las sirenas, hijas de Dagón o Poseidón, dios de las aguas. Los cantos de estos espíritus llevan a las personas al suicidio y a la locura. Pirámides, lo cual abren portales dimensionales a las tinieblas. Los obeliscos les dan bases legales a los demonios de sexo ilícito, de cualquier índole, para operar en el hogar. Estrella de David, lo cual no es la verdadera estrella, ya que no la encontramos en las Escrituras. Esta estrella es totalmente masónica y se usa en rituales satanistas para abrir portales dimensionales. Las estrellas de 5 puntas se usan en las banderas como pacto masónico, que representa la cabeza del macho cabrío. Ejemplo, Venezuela tiene 8, Estados Unidos tiene 50 y Israel tiene una de 6 puntas en forma de pirámides invertidas, que representa la dualidad y la unión de lo bueno como lo malo, el yin y el yang como una sola fuerza universal. Objetos chinos, tales como monedas chinas atadas a cintas rojas, patos, mandarines, perros fu, dragones, carrillones, son 4 tubitos de aire que representan los 4 elementos. Traen ruina y espíritus de escasez al hogar, atrapasueños, desatan espíritus de insomnio y manifiestan pesadillas
en las personas. Podemos encontrar en las Escrituras que por un solo hombre todo Israel pagó las consecuencias de su pecado, cayendo en maldición de muerte. Veamos lo que dice Josué capítulo 7, versos 10 al 13. Dice así, y después vamos a pasar al 20 y al 21. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto no han venido a ser anatema, por cuanto han venido a ser anatema, o sea, malditos. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema, que es maldición, de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Pregunto, hermano, ¿habrá algún anatema en tu casa? Porque si hay un anatema en tu casa, no podrás hacer frente a tus enemigos. Los enemigos pueden vencerte por cuando no los quitas de tu casa. Veamos el 20-21. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Oye, hermano, qué tremendo es esto. Dice él: es Josué, ¿verdad? Dijimos que era Josué. Dice bien: La verdad de este versículo es pertinente no solo al pueblo de Dios colectivamente, sino también a los miembros individuales. El pecado persistente e impenitente en la vida de una persona la separará de la gracia de Dios. Tal persona ya no vive bajo la ayuda y protección de Dios, y no podrán combatir a los enemigos de su alma que la atacan y procuran destruirla, a menos que se quite el pecado. A menos que se quite el pecado, el resultado será la esclavitud del pecado, la tragedia y la muerte espiritual. Tiene que quitarse lo que estorba ahí. Dios castigó a la familia de Acán porque sin duda el relato da a entender que ellos sabían sobre su pecado y probablemente lo toleraron. Obsérvese que Deuteronomio capítulo 24, verso 16 prohíbe el castigo de los hijos por los pecados de sus padres como una unidad estrechamente tejida. Todos los miembros de la familia tenían la recíproca responsabilidad de animarse y advertirse y exhortarse unos a otros para que todos permanecieran dedicados a Dios y a su palabra. Al haber fracasado manifiestamente en cuanto a eso, ellos sufrieron las mismas consecuencias que Acán. Fíjese bien, hermano, lo que ocasionó. Podemos encontrar en las Escrituras que por un solo hombre todo Israel pagó las consecuencias de su pecado, cayendo en maldición de muerte. En esa ocasión cayeron 36 hombres por causa del pecado de uno. Trajo maldición de muerte al pueblo de Israel y huyeron de delante de sus enemigos y fueron muertos los 36 hombres de Israel. Entonces por eso Josué se postró delante de Dios y dijo: el Señor, ¿por qué te postras? Ellos han quebrantado a mi pacto que yo les mandé y han tomado de lo que les dije que no tomaran. Por eso les vino este castigo, por eso les vino esta derrota, porque hay maldición en sus casas. Entre ustedes está alguien que robó algo, ¿sí? No dijo Dios a quién. Hay en medio de ti. Entonces empezaron a investigar y descubrieron que fue Acán el que robó y el que trajo muerte, maldición al pueblo de Israel. No fue hasta que se sacó el anatema de entre el pueblo
que éste quedara libre de la maldición. Una vez que se sacó el anatema, el pueblo quedó libre de la maldición. Ahora, vamos a ver otra maldición, las maldiciones hechiceras. Veamos, Malaquías, capítulo 3, verso 5. Malaquías, capítulo 3, verso 5. Dice ahí, y vendré y a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Podemos contemplar cómo Dios aborrece la hechicería, ya que las personas que practican tales cosas usan el poder que les otorgan las tinieblas para conseguir lo que quieren, mas sobre ellos hay un juicio establecido. Éxodo 22, 18. Ya vamos a terminar. 22, 18. Dice lo que dice. A la hechicera no dejarás que viva. A la hechicera no dejarás que viva. Una hechicera era una mujer que practicaba la brujería y el ocultismo, la adivinación, la hechicería, el contacto con los muertos, buscar el poder, la dirección o el conocimiento en el reino sobrenatural de los muertos o mediante la actividad demoníaca era y es una abominación para Dios. No podemos olvidar que las personas que practican tales cosas, sus almas quedan pactadas con la muerte, la ruina y la escasez. En el momento que la persona viene a Cristo, ella es perdonada de sus pecados, pero los títulos de las tinieblas sobre áreas de su vida aún continúan establecidas y hay que venir a la cruz de Cristo y romperlas declarando que las tinieblas ya no tienen ningún derecho legal sobre la familia, finanzas o salud. Veamos lo que dice capítulo 2 de Colosenses en el verso. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y el Señor hizo la obra en la cruz, esos pecados. Pero ¿por qué a David? ¿Por qué a David le llegaron entonces esa maldición? Porque aún no había venido Jesucristo, ¿sí? A clavar en la cruz el acta de los decretos que había contra la humanidad. Él anuló esa acta que estaba en contra de nosotros. Cuando estas actas son llevadas a la cruz, los demonios son exhibidos por la declaración del sacrificio de Cristo y salen derrotados, dejando nuestras vidas libres de cualquiera de sus ataques. Tú puedes ser libre, hermano, hermana. Tu familia puede ser libre. Libera a tu familia, libérate tú mismo, tú misma. Y libera a tus hijos, libera a tu generación. Anulando todo decreto, toda acta que el diablo ha levantado contra tu vida, contra la de tus hijos, la de tu generación. Sé libre. A eso vino Jesús, a darnos libertad. Espero que les sirva, hermano. Espero que se aperciban de este tipo de maldiciones que aún existen todavía en mucha gente. Dios vino a traerte libertad, a darte libertad. Tómala. Haz lo que tienes que hacer. Ya está hecho el sacrificio de Cristo en la cruz. Así como la muerte de Cristo sirvió para la salvación y está sirviendo esa muerte de Cristo para muchos que quieran llegar a Cristo y recibirlo como su Señor y Salvador de su vida, para que vayan a las moradas eternas. Dios les bendiga, hermano.